Bien, en esta tarde vamos a tratar de compartir un poco la palabra del Señor. Y digo tratar porque a veces son tantos los temas que quisiéramos abordar, pero ya habíamos empezado la serie del Espíritu Santo. Y sé que tuvimos varias semanas tocando referente a esos principios que son básicos y fundamentales en la vida cristiana. Habíamos dicho de que sin Espíritu Santo no hay creyentes, no hay iglesia. La iglesia no existiría sin el Espíritu Santo. Él fue el ejecutor, Él fue el iniciador de la era de la iglesia que hasta hoy persiste y que muy pronto ha de concluir. ¿Y sabe por qué? Cuando el Señor venga, cuando el Señor se lleve a la iglesia, se cierra el capítulo de la era de la iglesia, que durante 21 siglos ha estado pregonando la gracia, las bondades y las virtudes de Dios a un mundo que necesita a Cristo. Pero no me voy a meter en ese tema. Simplemente quiero resaltar de que el Espíritu Santo es el que nos motiva a nosotros a buscar del Señor. Es el que nos motoriza a nosotros, el que nos da la fuerza para seguir luchando y perseverando en medio de las pruebas y de las dificultades. ¿Cuántos tienen pruebas y dificultades? Levante su mano, por favor. Aleluya, toda la iglesia verá en unánime. Bendito el Señor, porque eso es parte del proceso de Dios, de la formación de un cristiano y de la dependencia de un cristiano del Señor. Que Él, en medio de las dificultades, Dios siempre está a nuestro lado. Dios siempre tiende la mano para ayudarnos y para bendecirnos. En esta tarde, mi tema, los 3 enemigos del cristiano. Pero antes de yo avanzar en este tema, yo simplemente quiero recapitular un poco con relación a lo que ya hemos venido estudiando, cerrando nuestra serie acerca del Espíritu Santo. Un breve repaso para unir, y yo meditaba en esto, de que en la vida cristiana, todos los temas que encierra la palabra del Señor, todos tienen conexión. Todas las doctrinas del Señor, todas las enseñanzas del Señor, las necesitamos. No podemos decir, no, yo tomo esta enseñanza porque esta me gusta. Esta se parece a mí. Aquella no me gusta y por eso yo esa no voy a atenderla ni a aprenderla. Toda la palabra de Dios ha sido dada para edificar nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Toda. Y la obra del Señor es una obra integral en el corazón de sus hijos. La aplicación de la enseñanza del Espíritu Santo, la importancia de la llenura. Habíamos hablado de la llenura como un recurso venido del cielo a la necesidad del creyente. Eso no fue un antojo de Dios, el que se le ocurrió y dijo, no, déjame darle un regalito ahí y darles entonces la manifestación de lo que ocurrió allá en el libro de los Hechos en Pentecostés. No, eso no fue un capricho de Dios, esa era una necesidad de la iglesia. El Señor sabía que la iglesia necesitaba ese combustible, eso venido de lo alto, para que el creyente pudiera entonces sobrevivir espiritualmente ante un mundo tan malvado como el que vemos. Aleluya. La importancia de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente. Resumiendo, ¿para qué sirve el bautismo del Espíritu Santo en la vida de un creyente?
nos da el poder necesario para enfrentar todas las corrientes de oposición y ataques del enemigo en el transcurso de nuestra vida cristiana. Nos da el poder para nosotros entonces mantenernos firmes. El único medio, el único recurso que Dios va a utilizar para que el creyente se mantenga en pie ante las eventualidades y las pruebas de la vida es a través de esa investidura que viene de lo alto. Efesios 5, 15 al 17 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo con este texto? Aleluya. Mirad pues con diligencia cómo andéis. El llamado de Dios es a que nosotros atendamos y revisemos nuestro caminar en Él. Que nosotros podamos, a la luz de la palabra del Señor, mirarnos en este espejo y ver cómo estamos, hasta dónde está la integridad de nuestro corazón delante del Señor, hasta dónde está nuestra lealtad y nuestro llamado delante del Señor. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos nosotros dirigiéndonos en nuestra vida como cristianos? Necesitamos este recurso, discernimiento. Algunos dirán: ¿y eso cómo se come eso? No, eso no es comida, eso no se come. Pero el discernimiento es algo muy importante en la vida de un cristiano. El cristiano necesita desarrollar a través del Espíritu el don de discernir, de poder entender, de poder comprobar, de poder entonces pesar las cosas que se mueven a nuestro alrededor, para saber lo que es conveniente y lo que no es conveniente. Y esto es bien importante, amados hermanos, porque a veces cuando no tenemos el discernimiento, sin desarrollar este recurso de Dios en nuestra vida, entonces podemos ser presas fáciles para ser llevados por cualquier viento de doctrina, como dice la palabra del Señor. Y cualquiera nos mete gato por liebre, como dice el dicho. Nos dejamos entonces influenciar por cualquiera que aparenta una forma de ser, tiene una manera de hablar, pero como nosotros no discernimos, como nosotros no hemos aprendido a diferenciar una cosa de la otra, nos dejamos entonces llevar. ¿Ven ustedes la importancia del don de discernimiento? Necesitamos pedírselo al Señor. Si no lo hemos logrado, pídaselo a Dios. Porque en todos los tiempos, pero en este tiempo, ay de los cristianos que no tienen discernimiento. Ay de los cristianos que no saben distinguir, diferenciar una cosa de la otra. Porque se corre peligro. Hay tantas voces que dan información errada, información que no es correcta, información que no está a la luz de la palabra de Dios, que nos puede entonces envolver. Y eso es lo que le pasa a mucha gente hoy día, que porque hablan bonito o porque cantan bonito, entonces ahí debe ser la cosa, sin discernir qué es lo que hay por detrás. Y de ahí entonces donde surgen tantas falsas enseñanzas, tantas sectas, tantas doctrinas erradas que no tienen base bíblica, y que si nosotros no conocemos lo que la palabra dice,
podemos ser arrastrados también por ellas. Aleluya. La presencia del Espíritu te da vida espiritual. La llenura con el Espíritu Santo te da poder espiritual, sobrenatural, para que compartas esa vida con otros. Entonces, no solamente el poder para discernir, sino también para compartir la gracia y las bendiciones de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle un aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Dios es bueno. Y todas las cosas que Dios hace, las hace para nosotros, para que nosotros podamos entonces aprender. El pueblo de Dios necesita ser alertado acerca de la importancia de vivir vidas llenas del Espíritu Santo, y el Señor le dice a la iglesia, el Señor le está advirtiendo a la iglesia: sean entendidos, miren con diligencia cómo andan, atiendan su caminar en el Señor, revisen lo que ustedes están recibiendo, lo que ustedes están estudiando, lo que ustedes están aprendiendo a la luz de la palabra. Por eso dice el Señor de que el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad de Dios, a las verdades de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Si usted tiene el Espíritu Santo le va a guiar a usted a la verdad de Dios. Y si hay algo que yo siempre enfatizo, miren, no le diga amén a todo lo que digan desde un púlpito. Si usted escucha algo de mi boca que la Biblia no enseñe, entonces no diga amén. Al contrario, diga: pastor, necesito hablar con usted porque usted dijo un disparate. La Biblia no dice eso. Y con esa autoridad espiritual nosotros vamos entonces a enfrentar a cualquiera, porque la palabra de Dios es la que tiene vigencia. Y por eso necesitamos conocer y discernir qué es lo que dice la Biblia para poder presentar defensa de nuestra fe, de lo que nosotros hemos creído, en dónde estamos nosotros parados y establecidos. Vivimos en días donde si usted no está bien aprovisionado con el poder de Dios, usted va a tener mucha dificultad en sobrevivir en este mundo tan pesado espiritualmente. Y esto es una gran verdad. La estoy repitiendo, la otra vez la puse también, porque es una gran verdad donde nosotros necesitamos ese poder de Dios, esa provisión de Dios a nuestra vida espiritual, para nosotros poder mantenernos firmes. Mire, estamos viviendo días difíciles. La palabra dice de que en los últimos tiempos el amor de muchos creyentes se enfriaría. ¿Aló? El amor de muchos cristianos se enfriaría. Y nosotros no queremos ser víctimas de ese espíritu que está ahora regado en todas partes del mundo. Hay una iglesia apática, una iglesia que está indiferente a las cosas espirituales. Y eso es parte de ese enfriamiento. Eso es parte del poco discernimiento que se desarrolla en el corazón de los cristianos hoy día. Y necesitamos entonces, para poder sobrevivir en esta maraña de información espiritual que hay en el mundo, la única manera es estar protegido con la cobertura de Dios sobre nuestra vida a través del Espíritu Santo. No hay otra manera, no hay otra forma. Y por eso cada creyente necesita desarrollar esa investidura, esa comunicación con el Señor personalmente. No se apoye en la oración que solamente se hace acá. Ay, pastor, ore por mí. Sí, yo puedo orar por usted. Para mí es un placer hacerlo. Y es una bendición el poder presentar delante del Señor las necesidades que el pueblo puede tener. Eso es parte de nuestro trabajo como pastores.
Pero no se apoye en eso. Mire, alguien nos llamó, no habló conmigo directamente, habló con un familiar, con mi mamá, desde Venezuela, para darle la noticia, el testimonio de que su mamá estaba hospitalizada y sus pulmones estaban que no servían para nada después de 40 años de ser una fumadora empedernida. Y la sometieron entonces a un tratamiento, le iban a hacer un tratamiento en la clínica, estaba complicada, y los médicos se sorprendieron cuando de repente vieron que los pulmones estaban como una niña de 10 años, blanquitos. Y la hija, que no es cristiana, pero que cada rato nos llamaba para que oráramos por su mamá, entonces nos llamó para que siguiéramos orando. Qué sinvergüenza, ¿no? Aleluya. Claro que seguimos orando. Pero es increíble de que aún viendo un milagro así, todavía se resiste a entrar en la comunicación y en la comunión personal con ese Dios que hace milagros, así como en la vida de nuestra hermana Nora. Aleluya. Bendito el Señor para siempre. Y digo que sinvergüenza es la persona entonces que se apoya en la oración de otro. Ora por mí. Pero entonces sales a sinvergüenciar por ahí. Y sigues fiesteando y sigues haciendo cosas que a Dios no le agradan, pero buscas el favor de la oración de los demás. Ora por mí, mira, ora por mí. Y le dan a uno entonces el papelito y la listica. Y yo no lo digo por ustedes, porque me hayan pasado algún papelito a mí. No, yo no lo digo por eso. Pero a ustedes se los digo, ¿no? Aleluya. Sino que necesitamos ser responsables delante del Señor. Dios siempre ha estado interesado en levantar una generación de cristianos que le crean a Dios, que crean en su palabra, que crean en sus promesas, que tengan entonces la disposición de conocer cara a cara a ese Dios de amor, a ese Dios poderoso que es capaz de transformar cualquier circunstancia en la vida de sus hijos. Aleluya. Pero eso no se consigue así de la noche a la mañana. Hay gente que quiere lograr ya posición, pero sin pasar por debajo. Ya lo he dicho en otras oportunidades. Hay personas que se quieren graduar ya con una profesión, pero no, yo no quiero estudiar ni primaria, ni la middle, ni quiero ir a la high school, sino yo quiero que ya me den mi título de una vez porque yo me la sé toda. Y el proceso de Dios no es así. Hay una escuela, la escuela de Dios, esa la vamos a conocer ahí en la intimidad con Dios. A ese Dios lo vamos a conocer entonces en medio de las dificultades. No solamente en medio de la teoría que yo puedo recibir, la información que yo puedo recibir en la iglesia. Se recibe mucha información, pero Dios, esa información que nosotros recibimos, Dios quiere procesarla en nuestros corazones. Aleluya. Por eso cuando hay gente que dice, yo le estoy pidiendo al Señor que me dé paciencia. Mira, pídale otra cosa, pero no le pida paciencia a Dios. ¿Cuántos necesitan paciencia? Aleluya. Todos necesitamos desarrollar eso, pero el que le pide paciencia a Dios, entonces prepárese. Porque Dios dice, este quiere algo bueno, este quiere crecer, este quiere entonces desarrollarse como creyente. Y ahí es donde Dios lo mete a uno entonces en el crisol, en la escuela de Dios, para desarrollar la paciencia que necesitamos como hijos de Dios. Aleluya. Ya para finalizar el repaso que estábamos haciendo, deselo en su vida esa comunión con el Señor. Deselo. Búsquelo, deséelo, pero búsquelo también, porque a veces no solamente con el deseo logramos las cosas. Yo puedo tener deseo, pero si yo no lo busco, si yo no lo procuro, entonces no lo voy a obtener ni a conseguir. Procúrelo, pídaselo a Dios
y espérelo de parte del Señor. Alaben a Dios. Aleluya, denle un aplauso al Señor, porque Él quiere hacer todas estas cosas en nuestras vidas. Aleluya. Los tres enemigos del cristiano. Mire, cuando hablamos de toda esta preparación espiritual, veamos, tengamos la conexión para lo que Dios quiso hacer cuando le dio la investidura a la iglesia a través del Espíritu Santo. Porque sabe de que el creyente estamos en este mundo, un mundo vil, un mundo lleno de tentaciones, un mundo donde a la vuelta de la esquina nos sale el depredador, tratando entonces de acabar con nosotros. Y el Señor a través de su palabra nos enseña de que hay enemigos a nuestro alrededor, de la cual el cristiano tiene que aprender primero a discernir quién es el enemigo. Y segundo, a combatirlo, a poder entonces poner las cosas al enemigo en su lugar. Porque el enemigo no tiene cabida en la vida de los hijos de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. El enemigo está vencido en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero necesitamos entonces ver cuáles son estos tres enemigos. Ya lo vieron, ¿verdad? El diablo, el mundo y la carne. Vamos a tratar de meternos un poquito en estos tres enemigos de los creyentes, con la cual vamos a lidiar toda la vida como cristianos. Toda la vida vamos a lidiar con esta realidad. Primer enemigo, el diablo. Señor lo reprenda. Ay, pastor, ¿para qué habla de ese personaje? Tengo que hablar porque mire, la palabra, el Señor habló tantas veces de ese personaje para que los creyentes aprendieran a abrir sus ojos espirituales y afinar la frecuencia de Dios en su vida, y aprendieran entonces a conocer a ese enemigo que anda vivo y activo en el planeta Tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabe a Dios, porque Dios es real y porque Dios tiene cuidado de nosotros y nos advierte. Por eso el Señor hace la inversión en la palabra de enseñarle a los discípulos este tema. El Señor dijo: no, yo no voy a hablarle a estos para que no se asusten. Yo no voy a hablarles de la realidad de este personaje, porque ese personaje es muy feo y porque hace cosas malas y nosotros queremos simplemente las cosas buenas. No, necesitamos abrir los ojos y entender de que este personaje es un personaje real, pero está vencido. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya, denle un aplauso al Señor, porque Él venció al diablo en la cruz del Calvario. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. La realidad de este personaje, primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esto lo enseña la palabra para que donde nos indica de nuestro adversario, uno de los enemigos a la cual nosotros necesitamos conocer para poder enfrentarlo. Es como el soldado que va a la guerra. El soldado que va a la guerra en una estrategia militar no se lanza a lo loco al campo de batalla, sino que hay una estrategia para poder contrarrestar el ataque del ejército enemigo. Y de igual manera nosotros necesitamos entonces conocer al personaje y las armas que utiliza para nosotros poder entonces plantarnos firmes en nuestro caminar y en nuestra fe en Cristo Jesús. Así está el enemigo, como león rugiente. Y no es que el león sea el diablo, no vayamos a confundir la gimnasia con la magnesia. Pero
cuando se pone un personaje de este, el león, el rey de la selva, es un personaje impresionante. Cuando uno va a esos zoológicos y nada más ve el bostezo de un animal de esto, eso es impresionante, ver la fuerza que tiene esas mandíbulas en la boca de un león. Pero mire, muchos cristianos conviven con el enemigo así, porque no disciernen. Dicen, no, él es mi amigo, él es buena gente, él no se mete conmigo. No, yo lo conozco, somos amigos, él en lo suyo y yo en lo mío. Yo soy el corderito y él es el león. Y a veces sin discernir lo que hay detrás de la fiereza de un animal como esto. Y quiero hacer la similitud para que nosotros podamos entender. Al final, ¿sabe qué va a pasar con el corderito? Esto, en la boca del león. Así termina. Porque el diablo, mire, el diablo no está jugando. Señor lo reprenda. El diablo sabe, conoce su objetivo, conoce sus estrategias y sabe de la manera como él puede atacar a los hijos de Dios. Y pueden que nos den cuerda. Y el león tal vez al principio, el enemigo nos da esa libertad y esa cuerda y nos identificamos. Por eso a veces esa identificación con las cosas del mundo, donde nos sentimos seguros, no, yo sé hasta dónde llegar, yo sé a dónde meterme, yo me puedo meter en esa fiesta y yo sé, a mí no me va a afectar. Y eso implica meterse en la guarida de leones. Meterse entonces en la boca del enemigo, en terreno que no es el terreno en la que Dios nos ha metido y en la que Dios quiere para nosotros. Al final, el enemigo siempre, cuando nosotros le permitimos, le damos permiso en nuestra vida, el enemigo entonces va a hacer esto con nosotros y vamos a salir bien mal plantados ante la ingenuidad con la que muchas veces nosotros actuamos. Es engañoso y utiliza a cualquier persona, refiriéndose al diablo, para perturbar nuestra comunión con el Señor. A cualquiera. Por eso dice la palabra de que el diablo se disfraza ¿de qué? De angelito, de un ángel de luz. Esa figura que han tratado de vender, ¿verdad? De ese diablo feo. Antes lo ponían más bonito, vestido de rojo con un rabito y un tenedor grande en la mano. Pero esa no es la figura real del diablo. El diablo se nos presenta entonces con una fachada que no tiene pinta de diablo, que parece cualquier cosa menos diablo, para engañar y para seducir a los hijos de Dios. Por eso, la importancia de nosotros poder discernir y conocer cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Y puede utilizar a cualquiera, ahí está el punto, a cualquier persona. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Cuando Pedro trató de disuadirlo: Señor, no permitas de que te pase eso que estás diciendo, que la muerte, que la cruz, que si esto, que si aquello. Y el Señor lo reprendió, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Refiriéndose no al Pedro que él amaba y conocía, sino al espíritu que influencia la vida de quien sea, de cualquiera, para que los propósitos de Dios no se lleven a cabo. Y ese es el espíritu de discernimiento. Ahí estaba Jesús discerniendo, no lo que era Pedro, lo que había, sino lo que estaba en Pedro, o la manera como Pedro se estaba dejando usar para
para interrumpir los propósitos del Señor. Por eso, mire, no se convierta usted en una piedra de tropiezo. Porque saben que hay cristianos que se convierten en piedra de tropiezo, que en vez de ser de bendición para otros, se convierten como una piedra en el zapato. Y tienen entonces, en vez de plegarse a los propósitos de Dios, se convierten en un estorbo. Que en vez de bendecir, lo que hacen es distorsionar el propósito de Dios en la vida de alguien. Y el Señor nos libre para nosotros convertirnos en piedras de tropiezo. Yo no quiero ser jamás una piedra de tropiezo. Si en algún momento soy piedra de tropiezo, yo quiero que usted me lo diga. Y yo quiero pedir perdón. Porque a veces, sin darnos cuenta, podemos ser utilizados por el enemigo en un momento determinado en algún propósito de Dios. Mire, es parte de la sutileza con que el enemigo actúa y trabaja. Hechos 13, 8, 10, y aquí hay prueba o parte de lo que quise traer en una historia vivida por el apóstol Pablo. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul, que ya había recibido la palabra del Señor. Que la semilla estaba siendo sembrada, había sido sembrada en el corazón de este hombre. Entonces Saulo, que también es Pablo, es el mismo personaje, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Mire, y del mundo cualquier cosa se puede esperar. De una persona inconversa, de una persona que no tiene a Cristo, cualquier cosa de esta se puede esperar. ¿Por qué? Bueno, simplemente, primero, porque no es creyente, no es temeroso de Dios, no está siendo guiado por Dios y puede ser utilizado en un momento determinado para ir en contra de los propósitos y los planes del Señor. Y podemos decir, bueno, claro, es un inconverso, pero la historia no queda ahí. Peor aún, utiliza hasta los mismos creyentes, cristianos carnales o lobos disfrazados de oveja para lograr sus objetivos. ¿Aló? Y estas son cosas que pasan y que nosotros entonces necesitamos discernir y aprender. Venga todas las ovejitas ahí. Puras ovejitas. Ah, no, hay uno que tiene cara de lobo, mire. Pero si usted le ve el cuerpo, si usted lo ve desde arriba, parece una ovejita. Todos son ovejitas. Pero simplemente están infiltrados. Hay cosas, hay muchos que tal vez se familiarizan con las cosas del Señor. Les gustan las cosas del Evangelio. Les gustan muchas cosas, pero no se dejan transformar por el Señor. Y vienen a ser parte de nuestras congregaciones. Y son parte de la familia del Señor. Se hacen entonces, y los llamamos hasta hermanos. Y los recibimos con mucho cariño. Pero hay un disfraz por encima, porque no hay un corazón transformado. Mientras no haya un corazón transformado por Dios, cualquiera puede caer en este papel de ser un lobo disfrazado o de tener una careta en su vida, simplemente por el simple hecho de que le gusta el Evangelio. Pero hasta ahí, le gusta ser amigo del Evangelio. Y ponen entonces sus condiciones. Ellos viven su propio pseudo evangelio sin dejarse transformar por Dios, por lo que Dios quiere hacer en la vida de los creyentes. Primera de Timoteo 1, 19, 20. En fe y en buena conciencia, porque los que rechazaron esto han renunciado a la fe, tal como Himeneo y Alejandro, otro caso que tuvo que atender Pablo el apóstol,
a quienes entregué a Satanás para que no sean blasfemos, dice la palabra del Señor. En otras palabras, confrontando la oposición que muchas veces se levanta a nuestro alrededor. Nosotros estamos llamados a discernir y a conocer entonces ese primer enemigo de la cual estamos hablando, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Y si tiene dudas, anótelo, anote el pasaje y vaya usted mismo y compruebe lo que la palabra del Señor dice en relación a este personaje. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ahí está la armadura del creyente, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, la espada del Espíritu, el escudo de la fe y el calzado apresto del Evangelio. Efesios capítulo 6. Ahí pueden ver esa figura plasmada en la palabra como los recursos que Dios nos da para poder contrarrestar a ese primer enemigo de la cual estamos hablando. Segundo enemigo, el mundo. ¿Aló? El mundo. El mundo como cosmos. Y quiero hacer la diferenciación de lo que se entiende por mundo. Y la palabra es clara, el Señor enfatiza y hace una diferenciación de el concepto de mundo que hay. Podemos ver el mundo como cosmos, el planeta, el mundo donde vivimos. Ahí estamos, aquí estamos. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Pise piso, por favor, pise seguro. Y esté claro en su posición. Estamos en el mundo, dice la palabra, pero no somos del mundo. Y eso nos abre entonces la brecha para nosotros diferenciar el cosmos, el mundo como cosmos, a lo que es el mundo en el plano espiritual. Lo que se conoce entonces como mundo o mundanalidad. ¿Han escuchado esa palabra? Cuando decimos, oye, ese sí es mundano, hermano. Fulanito de tal, oye, qué mundano es. ¿Y por qué el mundano? Bueno, si vamos al concepto de cosmos, todos somos mundanos porque estamos en el mundo. Pero eso no es lo que la palabra quiere decir o lo que la palabra quiere enseñarnos. Cuando se habla entonces del mundo en el aspecto espiritual, está hablando entonces de lo que ya nosotros conocemos, ¿verdad? Estos son algunas cosas que encierra ese mundo en la cual nosotros muchas veces nos divertimos dentro de ese mundo. Ahí pongo fiestas, borracheras, licores. Ahí están, muchos se desviven por Las Vegas, Ciudad Pecado. Las religiones tratan entonces de suavizar el asunto diciendo, no, yo tengo mucha fe, yo soy un creyente. Y entonces hacen una mezcolanza, hacen un cóctel de mundanalidad con buenos sentimientos, con moralidad, con obras que podemos hacer, que hacemos buenas obras, y eso contrarresta un poco de esto de la cual estamos hablando. Otros se desviven, ¿verdad? Y sus sueños están dentro del mundo en lograr una gran casa o placeres, viajes, joyas, ropa, aleluya, y todas esas cosas que a todos nos gusta. Y yo no me voy a excluir, a todos nos gustan esas cosas. Pero la palabra, aunque a nosotros nos guste, la palabra es clara. La palabra es clara y hace la gran diferenciación para que sus hijos aprendan a ubicarse. Esto es una realidad del sistema
creado por el mundo. Y saben que en el mundo hay uno que gobierna este mundo, que es el príncipe de este mundo, dice la Biblia. No lo digo yo, ni lo dice Hollywood, lo dice la Biblia. El príncipe de este mundo es el que gobierna, es el que manda sobre todas esas apetencias que se enquistan en el corazón de cualquier persona y también de sus hijos. Cuando los hijos de Dios no están bien centrados y no tienen su mirada puesta en lo que tienen que ponerla, entonces podemos ser arrastrados por cada una de estas apetencias que hay en el mundo. Dice la palabra, primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y ahí no se está refiriendo al cosmos, porque la tierra es bella. Y le damos gracias a Dios por este planeta. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por nuestro planeta Tierra? Aleluya. Y tenemos que ser defensores, ¿verdad?, de la ecología, de la descontaminación de nuestro planeta. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Pero la palabra aquí se está refiriendo al sistema espiritual, que es el que gobierna sobre los hombres. Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. El mundo y sus deseos pasan. Todo eso pasará. Pero el que se para firme en hacer la voluntad de Dios, ese permanecerá para siempre, dice la palabra del Señor. Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ciertamente. De ahí fue donde Dios nos sacó. De ahí es donde venimos. De pensar como piensa el mundo, de sentir como siente el mundo, de querer y anhelar como el mundo anhela y quiere. De ahí fue donde Dios nos sacó a nosotros y nos trajo la revelación de Dios a través de su Espíritu Santo en la palabra del Señor. Y pudimos entender pasajes como este, donde el Señor habla de que Él se iría a preparar lugar para nosotros. El que no tiene el Espíritu Santo no entiende eso. No sabe de qué está hablando el Señor. No sabe a qué se refiere. Pero nosotros, los que sí conocemos de la gracia del Señor, entendemos de que Dios está preparando un lugar para nosotros, para los entendidos, para los que se han dado cuenta, para los que disciernen y diferencian entre ese mundo espiritual perverso que está ahí, al salir de aquí, al mundo a la que el Señor nos ha puesto ahora. Por eso el Señor habla acerca de nuestra nueva naturaleza y nuestra nueva condición espiritual, para que nosotros sepamos diferenciar. Hay una gran diferencia. Por eso, mire, esa entremezcla de cosas que hay hoy día, donde la iglesia le abrió las puertas al mundo, y donde el mundo penetró la iglesia, y donde ahora ya no se sabe ni quién es quién, porque esa es la triste realidad hoy día. Ya no se sabe ni quién es quién, ni quién es cristiano o quién es cristino, o quién es la oveja y quién es el lobo, porque hay una entremezcla dentro del sistema que opera hoy día. ¿Por qué? Porque los creyentes simplemente no han aprendido a discernir. No se están dando cuenta de la manera como el enemigo ha influenciado y arrastra a muchos hacia ese sistema, y creyentes que se sienten muy complacidos
así. Creyentes que viven la vida espiritual, así como la religión de antes. Ya hoy es domingo, ya dentro de un ratico nos vamos y ya cumplimos. Eso me da un respiro. Ya cumplí con Dios hoy. Y qué triste, hermano. Qué triste, porque ¿saben qué? Esa es una de las grandes mentiras del diablo. Hacernos sentir complacidos porque ya cumplimos. Ya traje mi limosna, y ya bajé la cabeza, ya canté los 3 cantos aquí, y ya el pastor, menos mal que no predicó muy largo hoy, porque ya me estaba durmiendo y estaba bostezando. Y cuando nosotros nos dejamos entonces llevar por ese espíritu dominante hoy día, por eso mire, por eso saben por qué el Señor habla, por qué el Señor se refiere a su iglesia, aún cuando la iglesia ni siquiera había sido fundada. El Señor habla de mi pequeño remanente. La iglesia no estaba fundada, la iglesia se fundó después de su ascensión, cuando Él mandó al Espíritu Santo. Pero ya el Señor proféticamente está hablando de la iglesia como un pequeño remanente. Muchos son los llamados, dice la palabra del Señor, pero pocos los escogidos. Ubíquese usted en el grupo que más le guste y que más le interesa. Muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Y yo decidí estar en el grupo de los escogidos. Aleluya. Alabado sea el Señor para siempre. Alabado sea Dios para siempre. Otra vez, Mateo 4:8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, refiriéndose a Jesús en el comienzo de su ministerio, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ahí Jesús, en el inicio de su ministerio, 40 días, allá en las montañas del desierto de Israel, librando una batalla espiritual. ¿Qué necesidad tenía Dios de librar esa batalla? Y se pregunta uno, ¿qué necesidad tenía? Él era Dios. ¿Qué necesidad tenía de librar 40 días de angustias y de batallas espirituales con el mismo diablo? Cuando se le presenta y lo tienta y trata entonces de presentarle lo que estaba entonces bajo su dominio, el dominio del diablo. Juan 8:23, y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Juan 12:31, y estoy recurriendo a muchos textos bíblicos para darle fuerza y fe al corazón suyo, si es que lo necesita. Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Aleluya, gloria al Señor. Él ha venido para que nosotros no permanezcamos en la oscuridad, en las tinieblas, en la ignorancia espiritual, sino para que nosotros entonces discernamos y podamos entonces ponernos del lado del equipo ganador, el equipo de Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Cuando Jesús en Juan 17 hace la conocida intercesión por la iglesia, Jesús ora por los que son suyos. Juan 17:15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Haciendo la diferenciación entre lo que es el mundo donde estamos y lo que es entonces el sistema espiritual que opera dentro de ese mundo. Juan 17:16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
y el 17:18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Aleluya. Y ahora, el peor de todos los enemigos. Y usted dirá, ¿peor que el diablo? Sí, es peor que el diablo. ¿Peor que el mundo? Sí, es peor que el mundo. La carne. Pero no esta. No es esa. No estamos hablando de un buen bistec, que nos los podemos comer al salir del servicio, no hay problema. Estamos hablando del creyente carnal, el creyente que no ha sido transformado por Dios, el creyente que todavía no ha rendido su corazón y su voluntad a Dios, al proceso de Dios en su vida. Y aquí traigo esta figura, tal vez algunos de ustedes lo hayan visto en algunos folletos, donde está la silla, una silla, y hay muchos elementos alrededor de la silla, y está una cruz que representa su fe y su convicción. Pero en la silla, el que está sentado es el que está gobernando, el ego, el yo, Mr. Yo. Es el que me ha acompañado desde que tengo uso de razón. Donde ahí está metido mi personalidad, mi carácter, mi manera de ser, mi voz, como soy. Así no les guste a ustedes. Este soy yo, mi ego. Y somos entonces defensores de ese ego. Y ese está ahí sentadito sobre la silla. Y Cristo sí, Él está, sí, los domingos. Mira, ahí lo puse, le da la vuelta al círculo cada 7 días. Ahí está el Señor. Lo demás, cuando se habla entonces del legalismo, ahí no quedó completo la enseñanza ahí. Donde hay pensamientos impuros, donde hay sentimientos de culpa, donde hay desaliento, donde hay espíritu de crítica, donde hay frustración, falta de propósito, ignorancia de su herencia espiritual, donde hay incredulidad, desobediencia, falta de amor por Dios y hacia otros, vida pobre de oración, falta de interés por estudiar la Biblia. Y ahí está todavía uno ahí gobernando, sentado, centrado, porque hay intereses creados en mí. Y ahí está Dios, está cerquita, pero no está sentado en el centro donde tiene que estar. Controla cuando es controlado por el yo. El ego o finito o el yo finito en el trono, el Cristo destronado, donde no está en el centro donde tiene que estar. Intereses controlados por el yo, lo cual frecuentemente resulta en discordia y en frustración. La vida controlada por Cristo, entonces, es una vida diferente. Cristo está en el centro de nuestra vida. Cuando Cristo está sentado en el centro de nuestras emociones, Él reina, Él está ahí, y nosotros, nuestro yo, nuestro ego, está supuesto a sujetarse a los designios del Señor, a la palabra de Dios, a los requerimientos del Señor a través de su palabra. Y yo aprendo entonces a sujetarme, donde ya entonces el yo es destronado, puesto a un lado, porque ahora Cristo reina y Cristo vive en mí. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿En cuántos vive Cristo? Aleluya. Esa es la meta de un cristiano, donde los intereses estén bajo el control de Dios infinito, lo cual resulta en armonía con el plan de Dios. Ese es el propósito del Señor en la vida de un creyente. Ya estamos terminando. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y ahí
En ese espejo es donde nosotros vamos entonces a mirarnos para ir perfeccionando la obra que Cristo comenzó en cada uno de nosotros. Aleluya. ¿A quién tenemos que mirar? A Cristo. Él es el modelo a seguir. Él es a quien debemos imitar, al Señor. A Él es a quien tenemos que parecernos en nuestro diario caminar, en nuestra vida. Yo no sé a quién se parece usted, o yo no sé a quién ve sus familiares cuando usted llega a su casa, o en la manera como usted se comporta delante de su familia. Porque a veces podemos ser algo aquí en la iglesia, pero muy diferente allá en la casa. ¿Aló? Somos dos seres totalmente distintos. Hay mucha gente que parecieran que tuvieran doble personalidad, que fueran como bipolares. Son un polo aquí en la iglesia, el polo positivo en la iglesia y el polo negativo en la casa. Tremendo. Porque nada se parece a lo que deberían ser en todas partes. Y el modelo que Dios establece es para que nosotros podamos mirarlo a Él y poner nuestra confianza y nuestra seguridad en el Señor. Vamos a estar de pie en esta tarde y vamos a pedirle al Señor hoy que nos ayude a entender de que hay un camino de santidad que tenemos que seguir, que estamos llamados por el Señor a conocer esos tres grandes enemigos que se levantan en contra de sus hijos. El diablo, el Señor lo reprenda, él está discernido y está vencido. Él fue vencido en la cruz del Calvario, dice la palabra del Señor. Aleluya. Y la iglesia lo celebra porque el triunfo de Cristo fue un triunfo rotundo. No quedó nada de la obra del enemigo sobre la vida de sus hijos. Él la venció. Y si Él la venció, nosotros también venceremos con Él, dice la palabra del Señor. Aleluya. El otro enemigo, el mundo donde nos desenvolvemos. Ese mundo que nos hace entonces interrelacionarnos con muchas cosas que son buenas o aparentemente buenas, pero que necesitamos pedirle al Señor el discernimiento para saber lo que es conveniente y lo que no es conveniente. No todo lo que brilla es oro, dice un dicho por ahí. Y hay cosas que nos vislumbran, nos atraen, nos llaman la atención, me gusta. Pero no todo es bueno ni conveniente para los hijos de Dios. Necesitamos presentarle al Señor: Señor, ¿será conveniente esto en mi vida? ¿Será esto edificante en mi relación contigo? Esas son las preguntas que tienen que surgir en el corazón de un hijo temeroso de Dios que ha sido transformado por el Señor. El tercer enemigo, la carne. La carne es débil y para nada aprovecha, dice la palabra. Para nada aprovecha la carne. Y esa carne que está sujeta también a las pasiones desatadas en este mundo, tiene que aprender a sujetarse a los designios del Señor. Porque ahí es donde está la victoria de un creyente. Cuando el creyente entonces aprende a morir cada día para la carne, para el yo, y le da entonces relevancia, prestancia al Espíritu que mora en nosotros, al Espíritu de Dios, que es el que guía los pasos de su iglesia, al Espíritu de Dios que fue dado una vez y para siempre, para que el creyente pueda mantenerse firme y al final obtener la victoria que el Señor ha logrado para nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a orar en esta tarde. Y mientras oramos, yo quiero que usted medite en todo lo que en esta tarde hemos hablado y enseñado.
Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de tomar decisiones serias delante del Señor. No puedo jugar, no puedo seguir jugando. Me rehúso a que el diablo se salga con la suya sobre mi vida. Me rehúso a perder los privilegios y las bendiciones que Dios me ha dado a mí a través de Cristo. Me rehúso. Y vamos a orar en esta tarde para que tu vida se parezca cada día más a la vida de Cristo, para que tu entorno sea un entorno fructífero, provechoso, donde tú puedas entonces hacer la labor que Dios te ha encomendado como hijo de Dios, de poder reflejar la gracia, esa gracia abundante que está en el corazón de sus hijos. Señor Jesús, gracias te damos en esta hora por tu palabra ha sido enseñada. Hay gozo en los cielos cuando tu palabra se expone, Señor, y cuando los corazones reciben. En esta tarde, Señor, hemos hablado estas verdades, Señor, que tú no tapaste nunca y que nosotros, la iglesia, no podemos tapar, sino que tenemos que llamar las cosas por su nombre. Hay un mundo de pecado a nuestro alrededor, Señor, pero tú, Señor, has venido para darnos a nosotros la victoria en medio de un mundo de tentaciones que están, Señor, siempre acosándonos. Señor, en esta hora oramos por aquellos que en esta tarde están librando batallas, Señor, que en esta hora de su vida cristiana están librando batallas espirituales. Y hay áreas, Señor, que tú las conoces mejor que nadie, en la cual ellos todavía no han dado el paso para obtener la victoria que tú garantizaste en la cruz del Calvario. Oramos, Señor, para que tu gracia, tu amor y tu misericordia les alcance en esta tarde. Y el Señor te hace un llamado para que vengas a los pies del Señor, para que rindas tu carga delante de Dios, para que le digas al Señor hoy: Señor, hasta aquí, ya, Señor, tomo la decisión de dejar a un lado lo que tanto me pesa, Señor, lo que tantas lágrimas ha traído a mi vida, Señor, y quiero desde hoy empezar a caminar en obediencia. Sabemos, Señor, de que un día toda rodilla se doblará delante de ti y que todos compareceremos delante del Creador. Ayúdame a entender, Señor, que hoy es el día de arreglar mis cuentas delante de ti. El Señor te llama para que lo hagas. El Señor te invita para que hoy atiendas la voz de Dios. No postergues lo que el Señor te está diciendo a tu corazón y a tu vida. No dejes para mañana lo que puedes determinar hoy aquí en este lugar. El Señor es bueno, el Señor te ama, Dios quiere lo mejor para ti y Dios te invita para que te acerques hoy. ¿Habrá alguien que necesita una oración especial? Yo quiero hacerla hoy por ti, para que Dios te bendiga, para que Dios te dé la fuerza que necesitas, para que puedas obtener la victoria y para que puedas tener los elementos y los recursos para combatir esos 3 grandes enemigos de nuestra fe. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Dios te bendiga. Aleluya. ¿Habrá alguien más que necesita una oración de fe? Dios te bendiga. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Yo levanto mi mano también. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a hacer esta oración. Esta oración final de victoria. Hoy es un día de victoria. Hoy tomamos posesión de las promesas de Dios.
y tomamos los nuevos elementos para poder combatir a estos enemigos que día a día siempre se están levantando en contra de nosotros. Señor, delante de ti, oh Dios, estamos y ponemos, Señor, la necesidad. Cuando levantamos nuestras manos delante de ti, tú conoces nuestras debilidades, nuestro lado flaco, Señor, tú lo conoces. Padre amado, en el nombre de Jesús, mira las manos que se han levantado junto con la mía, Señor, y que te pedimos a ti la necesidad de que tú nos cubras con tu sangre preciosa, que tú nos des la fuerza que necesitamos, Señor, para seguir adelante, Señor, para seguir combatiendo, para seguir, Señor, caminando en este camino de santidad, en este camino de propósito en la que nos pusiste, Señor, para poder alcanzar la bendición que al final, Señor, nos espera cuando estemos en gloria, Señor. Gracias te doy, Señor, por cada hermano, por cada persona aquí presente, por cada hogar representado, por cada familia, Señor. Oramos, Señor, para que tú nos des los recursos espirituales para obtener la victoria rotunda, Señor, en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, una vez más. Danos tu bendición en esta tarde. Ayúdanos, Señor, llénanos de ti. Y gracias por este tiempo precioso que hemos podido compartir juntos, Señor, como hijos tuyos. Señor, nos despedimos de este lugar pidiéndote tu bendición sobre nuestras vidas. Que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, y que nos motive, Señor, a buscarte esta semana que comienza más que nunca antes, Señor. Y ahora cuando entramos en la celebración de la Semana Santa, Señor, que el mundo tiene una manera de celebrarlo, pero tu iglesia tiene otra manera de hacerlo, Señor. Y queremos hacerlo, Señor, en espíritu y en verdad, en integridad, en adoración, en motivación, Señor, para que otros también puedan conocer de tu gracia y de tu amor. Danos tu bendición ahora, Señor, cuando salimos de este lugar. Llévanos con bien. Y te pedimos, Señor, que podamos disfrutar de el resto de este día, Señor, en comunión contigo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya.